Señores, muy buenos días tengan todos. Bienvenidos sean a este su programa Con el Consumidor. Hoy es lunes 31 de octubre, el último día del mes número 10 del año, y como siempre con el mismo cariño, amor y respeto para todos ustedes en este programa y más cuando es comienzo de semana, que uno viene descansado, con nuevos bríos, a traerles siempre informaciones importantes e interesantes para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos y por su apoyo aquí en el programa Con el Consumidor. Hoy tenemos un tema muy interesante, estaremos hablando sobre los hongos en las uñas. Los hongos en las uñas estaremos hablando en el día de hoy. Muchas personas que se preocupan por la parte estética, pero también por la parte de la salud con respecto a esta complicación, hongos en las uñas. Y para ello tenemos a la doctora Daisy Altagracia Castellano, quien es dermatóloga y cirujana. Con ella estaremos hablando sobre este tema. Y más adelante también el doctor Wilfredo Mañón estará apoyando con sus conocimientos sobre el tratamiento natural para tratar, valga la redundancia, esta molestia, situación que son los hongos en las uñas. Así que quédense en sintonía para todas las personas que quieran conocer o que tienen hongos en las uñas y puedan de alguna forma u otra tener algún tipo de orientación con respecto al tratamiento, las causas y las consecuencias de estos hongos en esta parte del cuerpo. Recordar que nuestras cuentas en redes sociales están dispuestas para todos ustedes. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. @conelconsumidor es nuestra cuenta. Nos puede seguir y mantenerse en contacto directo con nosotros. También en YouTube tiene la opción de poder volver a revisitar los programas que hemos transmitido los últimos años, ver las informaciones, tratar los temas. Mucha gente que a veces no puede ver un programa por temas de tiempo, por temas de complicaciones que se da, o que quieren compartir un programa de los que hemos transmitido por algún tema que le interesa, puede entrar a YouTube y subirlo a su página de Facebook, enviárselo por email a un compañero o alguna compañera que quiera que usted quiere que vea el programa, el contenido de ese programa, porque entiende que es interesante para ellos, que puede ser interesante o ayudarles. Así que YouTube está también dispuesto para todos ustedes y ya los dije, entrando a nuestra cuenta @conelconsumidor, usted puede ahí tener acceso a todos los programas. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en todas estas redes sociales. Quiero, señores, también hacer acuse de recibo de esta invitación que nos hacen Acceso Total Imaginativa, de Direnia Tactuc presenta, ¿no? Es una experiencia única, participa en esta experiencia única para la televisión dominicana. Con estos IDs visita el estudio de Imaginativa en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, de 9 de la mañana a 11 de la noche, y disfruta de conferencias y transmisiones de televisión. Descubre la agenda de cada día a través de nuestras redes en TV Imaginativa. Muchísimas gracias por esta invitación, recordando que en esta semana se celebra la Semana de la Televisión Dominicana y entonces estarán presentándose todos los canales, algún tipo con propuestas, un poco conocer la historia de la televisión de nuestro país. Una historia muy rica que ya han pasado más de 60 años desde que tuvimos en nuestro país la primera televisión, los primeros canales de televisión, los primeros programas de televisión, y qué bueno que hemos ido evolucionando a través de los años. Así que muchísimas gracias por esta invitación y a todas las personas a que pasen, a que participen de esta importantísima actividad histórica de la República Dominicana, la televisión de la República Dominicana. Señores, en el día de hoy en el Diario Libre, sale un reportaje muy interesante, unas declaraciones, más que un reportaje, del exministro de Educación, Melanio Paredes, preocupado, habla acerca de la deficiencia que tiene el sistema educativo y se refiere a esos primeros grados, entre lo que es primero y tercero de primaria, que son los grados que, a su entender, definen, ¿no?, lo que va a ser este joven, los niveles que va a alcanzar en educación este niño, porque son los primeros años en donde se van inculcando los primeros pasos, ¿no? Es como cuando usted siembra. Si usted siembra una semilla y no la trata desde el inicio, no le da el abono, el tratamiento necesario, el fruto, si se da, no se va a dar en las condiciones óptimas que se le pudo haber dado si usted le da los cuidados desde el inicio.
Entonces esto es igual que la preparación de los niños. El tema de educación es un tema que debe empezar desde los primeros grados, creando hábitos, creando conciencia, dándole esas primeras, esa introducción a lo que será la vida educativa de este niño. Y es cierto, yo un poco leyendo la noticia, leyendo los comentarios que hacía el licenciado Melanio Paredes, yo estoy de acuerdo en que la realidad es que el país debe evocarse, y una de nuestras preocupaciones anteriormente, siempre lo decíamos aquí en el programa, con respecto a la inversión en la educación. Hablábamos que la inversión en educación era necesaria, el 4% de educación era necesario, es necesario para nuestro país, porque obviamente con pocos recursos era difícil poder lograr que hubiera mejoras en los niveles de educación de nuestro país. Pero la inversión de estos recursos iba a ser más importante que los mismos recursos. O sea, ¿en qué íbamos a invertir este dinero para mejorar la educación? ¿Qué era lo que íbamos a hacer con estos fondos, con estos recursos? Y el tiempo nos ha dado la razón a muchas personas que hablábamos, que pensábamos igual, de que no era solamente dar el dinero, no era solamente que se diera y que bueno, tenía que haber un programa, tenía que haber un programa que de alguna forma delineara cuáles iban a ser los pasos a seguir, entendiendo cuáles eran las prioridades que teníamos como país en referencia al tema de educación. Si las prioridades eran hacer más escuelas o más aulas, o si era preparar mejor a los profesores. Nosotros entendíamos al inicio, ¿no?, cuando se hablaba del tema de la lucha por el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, hablábamos de que se necesitaba que esos recursos que se consiguieran con estas protestas interesantes y que a nosotros apoyamos, pero que debían tener una idea clara de qué se iba a hacer con ellos. Y yo creo que lo más importante era invertirlo en la parte de la preparación de los profesores que están impartiendo las clases a nuestros niños. No importa en dónde nosotros, si la escuela, o no es que no importa, porque tampoco hay que menospreciar el hecho de que haya aulas, pero me refiero es que mucha gente que me está viendo se alfabetizó en espacios que no eran óptimos para el estudio, pero fueron bien alfabetizados porque el profesor que lo trató, porque la profesora que lo alfabetizó es una profesora de calidad, una profesora que le enseñó. Y usted como estudiante, no son muchos, o sea, usted no se acuerda, yo no me acuerdo mucho de las aulas del colegio donde yo estudié, ni me acuerdo mucho de si las butacas eran cómodas o no, o si había abanico, no. Yo no me acuerdo mucho de eso. Lo que yo sí me acuerdo de todo lo que aprendí durante esa infancia. De las matemáticas, de lo mucho que me gusta la matemática, de lo mucho que me gusta la lengua española, de lo mucho que me gustaba sociales, de lo mucho que aprendí, de la capacidad que tengo tal vez de poder hacer operaciones matemáticas rápidas. ¿Por qué? Por la dedicación que tuvo el profesor, los profesores que me vieron durante la primaria a enseñarme. Entonces yo creo que más que, y eso lo hablábamos siempre, más que el tema de la infraestructura, que es importantísima. Un niño no debería estudiar bajo una mata de mango, no debería estudiar en una aula que no tenga las condiciones óptimas, debe estudiar en espacios que estén óptimos para esto. Pero lo más importante es de qué vale usted tener una jaula de oro, una casa de oro o una aula con aire acondicionado, con todas las condiciones del mundo, si lo que está adentro, lo que imparte la clase, la persona que está impartiendo la clase no se la da con la calidad necesaria. Por eso es la preocupación y que compartimos de que el sistema educativo debe abocarse a una reformulación de todo lo que se está haciendo. No podemos continuar enseñando de la misma manera que se ha enseñado en los últimos 30 años, 40 años en el país. Yo creo que debemos ir abocándonos a cambios, a utilizar más la tecnología, a irnos hacia la tecnología. Ya hoy día hay colegios privados, obviamente que cobran mucho dinero, pero tienen, los estudiantes van con tabletas, con iPads y con este equipos y ahí se le mandan las tareas, y ahora todo es por email, y ahora es todo por correo, y ahora es todo usando la internet, y las mismas tareas muchas veces se mandan por estas herramientas, utilizando estas herramientas. Hay programas de enseñanza que son dedicados directamente a eso, a ser utilizados con vía tecnológica. Entonces tú haces ambas cosas, tú
insertas al niño, insertas al joven en el mundo de la tecnología, pero también le enseñas con mecanismos más interesantes, más modernos, más acordes con los nuevos tiempos. Y yo creo que eso, ahí es que debemos ir. Creo que en este cuatrenio, el Ministerio de Educación, en el cuatrenio pasado, el enfoque fue hacer aulas y escuelas y más escuelas. Perfecto. Yo creo que en este cuatrenio el enfoque debe ser preparar a los que están preparando a nuestros hijos, preparar a los profesores. Si hay que traer profesores de fuera para enseñarles a los dominicanos las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías de estudio, yo creo que lo hagan. Y a veces hay preocupación porque, por ejemplo, la ADP que se puede quejar y esto. Miren, toda aquella persona que no esté dispuesta a aprender cosas nuevas no es un buen profesional. Yo creo que debemos estar abiertos. Los médicos, por ejemplo, no paran de estudiar. La medicina, si el médico que se graduó y se quedó con lo que aprendió en la universidad, no es un buen médico. Los médicos aprenden con el tiempo, siguen leyendo, hay muchas investigaciones. Señores, cada día se invierten millones y millones de dólares en investigaciones en el tema de salud. ¿Por qué? Porque de esa forma, para aprender nuevos tratamientos a enfermedades, para tratar de... Y mientras más soluciones encontramos a este tema de salud, por ejemplo, la persona que encuentra la cura del cáncer, ese se va a hacer multimillonario y no existe todavía una cura, hay tratamiento, pero una cura per se no existe. Entonces, el que la encuentre, el médico que la encuentre, se va a hacer multimillonario. Entonces, ¿qué usted cree? Los médicos siguen estudiando, pero es igual en los profesores, igual en todas las áreas. Nadie se debe quedar estático. Entonces, yo creo que el hecho de que se busque ayuda o se busque, si es necesario, profesionales extranjeros para que preparen a los profesores dominicanos, que se haga. Porque la realidad es que la educación no ha avanzado. Estamos igualitos, y estamos iguales. O sea, los niveles de educación de la República Dominicana no han mejorado. Las condiciones físicas han mejorado, pero los niveles de educación están iguales. O sea, tú ves niños de 7, 8 años que no saben leer todavía y están en las escuelas. Y no es que no están en escuelas, es que están en las escuelas y no saben leer. Entonces un niño, aquí dentro de la estructura de la escuela pública del país y de los colegios, se habla de que un niño en primero y en segundo no debería repetir, o sea, automáticamente pasa un niño de primero y de segundo, no se quema. Y eso es una forma de que el niño no se quede detrás, ¿no? Es una regulación que se hizo para que los niños no se queden detrás. Pero yo le voy a decir una cosa, y se lo digo a mis estudiantes de la universidad, que usted se queme no necesariamente es un fracaso. No necesariamente es un fracaso. Muchas veces es una forma también de llamar la atención a que estamos haciendo las cosas mal. Y hay que aprender de que si algo no está saliendo mal, tenemos o mejorarlo o volver a repetirlo. Entonces yo creo que en la vida hay que entender que los niños, los estudiantes en cada una de las escuelas tienen, si no aprenden o si no ponen atención, a menos que tengan algún tipo de complicación cognitiva, ¿no? Que no puedan aprender, pero en caso de un niño que no tenga ningún tipo de complicación, necesariamente debe pasar, y no debe ser pasado, debe pasar sus clases, debe estudiar, desde pequeño hay que enseñarle la responsabilidad. Si no hago nada, y en esos primeros años, si yo me acostumbro a que aunque no haga nada en clase, no me importe bien, no haga mis tareas y paso, ¿qué voy creando en el camino? Voy creando una condición de que, bueno, no importa lo que yo haga, yo voy a pasar y lo más importante es pasar. Y la escuela, señores, no se va a pasar, así como las universidades, no se va a pasar, se va a aprender. Las escuelas, los colegios, los centros de estudios no son para que usted pase, son para que usted aprenda. Y si tiene que tomar la clase 2 veces para aprender, tómela 2 veces, porque ¿de qué vale que usted, no, hay que pasarlo para que no se quede detrás, porque entonces sus amiguitos tienen 5 años y él va a tener 6 años y va a estar con los niños de atrás? Pero ¿qué importa que él esté a la par con sus amiguitos en edad y no esté a la par con ellos en los niveles académicos? ¿Cuál es el sentido de eso? Le va a afectar psicológicamente, pero le va a afectar más que él no se sepa la clase de tercero, que el nivel de él educativo sea de segundo y que esté en tercero. Entonces, yo creo que hay que hacer una reformulación del sistema educativo en la República Dominicana, lo que estamos viviendo. Todavía estamos a tiempo, nunca es tarde para hacer cambios, pero lo que está pasando hoy día no
la metodología de trabajo del Ministerio de Educación en lo que se refiere a este tema de la preparación de los profesores y de los estudiantes no ha sido exitosa. No ha sido exitosa y eso se refleja en los niveles de educación que tenemos en las escuelas y los colegios también de la República Dominicana. Así que ojalá que podamos tomar este llamado, esta información, ¿no?, que hace el ex ministro de Educación, Melanio Paredes, con respecto a esto y que hemos hecho aquí en el programa anteriormente. Hay una preocupación válida con respecto a la calidad de la educación en nuestro país. Nos vamos a la pausa, señores, tenemos mucho contenido, no se vayan.